Hola, hola, buenas noches. Discúlpenme la tardanza. Qué hora es ahorita? Son las 7:03. Discúlpenme la demora, pero ya andamos por aquí. ¿Quién anda por ahí? Hola, Erne, buenas noches. Buenas noches, Erne. Buenas noches. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién se está conectando? Hola, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar. Siendo las 7:05 de la tarde-noche. Bueno, nuestro tema de hoy, nuestra plática, es sobre una etapa de desarrollo del ser humano que gracias a la serie Adolescencia está mucho en auge el tema. Es una serie que ha sido muy controvertida por la situación que trata y es una situación que pues no está lejana a nosotras, a nosotros como padres de familia, como maestros, como tíos, como familiares de un adolescente, ¿verdad? No, digo que no está muy alejada porque por los que somos maestros vemos todo ese contexto en el que se desenvuelven nuestros niños y nuestros adolescentes. Hubo un caso hace un par de meses, no recuerdo en qué ciudad, en qué estado de México, que hubo un incidente, ¿verdad? De agresión a una niña por sus preferencias, no sé, musicales, porque a ella le gustaba el K-pop, porque le gustaba el anime. ¿Qué fue lo que pasó con esta niña? Pues unos compañeritos, una compañerita la atacaron y la lanzaron de un segundo piso, ¿verdad? Me parece. La niña quedó pues con consecuencias irreparables, o sea, creo que ya o sea, no pudo caminar, algo así, no le di continuidad ya bien a la noticia, pero es algo que pasa, o sea, en mi caso personal me ha tocado pasar por secundarias y en dos ocasiones me ha tocado ver a dos compañeros en una y en otra ocasión a dos compañeritas de secundaria peleándose a golpes, ¿verdad? Simplemente si nos remontamos nosotros a esa época, a nuestra adolescencia, vamos a darnos cuenta y vamos a recordar cómo era la dinámica de interacción entre nosotros mismos. Yo pienso que se ha elevado el nivel de violencia y el nivel de agresividad. Siempre ha existido. Antes le llamábamos carrilla, ¿verdad? Ahora se le llama bullying. Y pues en el caso de esta serie, pues que llegó
a una, digamos, psicopatía, ¿verdad? El niño, a ese nivel de violencia. Y no es algo que esté muy alejado de nuestra realidad. Voy a dar inicio a esta plática enlazándola precisamente con nuestra anterior plática, con nuestro tema anterior, porque se relacionan de alguna manera, ¿verdad? Se direccionan en el mismo camino. En el tema anterior yo mencioné, está comprobado, que el narcisista tiene este trastorno precisamente en su adolescencia, y ese es nuestro tema. ¿Por qué estos trastornos no ocurren a lo mejor en la infancia, si el maltrato ha sido de toda su infancia, toda su vida? Hacemos una analogía con una víctima, porque una víctima permite tanto maltrato antes de decidir separarse de esa persona, ¿sí? En estos dos casos siempre existe precisamente la mente del niño o de la niña. Siempre ellos, dentro de su inocencia, piensan que algo va a cambiar, que ese abuso, esa violencia va a parar. Entonces ya cuando ellos llegan a la adolescencia, cuando llegan a los 13 años, 12, 13, 14 años, ellos se dan cuenta ya cuando cambia su contexto, porque cuando nosotros estamos en el nivel primario es un contexto pequeñito y son 6 años. Desde pequeños van creciendo con sus compañeritos y es un contexto muy pequeño, muy reducido, y aparte donde no se habla, porque todavía a lo mejor tienes miedo de tus padres, entonces no se habla de las situaciones por las que pasas. Ya cuando entras a secundaria es un contexto enorme, ¿sí? Entonces se conjuga con los cambios mentales, con los cambios cerebrales del adolescente, y se conjuga con este cambio drástico del ingreso a la secundaria. Entonces ellos empiezan a ver que su mundo pequeñito realmente es un mundo gigantesco, ¿sí? Y es donde empieza de por sí, es la etapa en la que su cerebro sufre una transformación. Ellos empiezan a ver a ese mundo enorme como con miedo, con inseguridad. Nos remontamos a nuestra época de secundaria y el primer día, ¿cómo fue? Siempre fue con inseguridad, ¿verdad? Siempre, independientemente de la etapa en la que estemos, cualquier cosa nueva siempre nos va a dar nervios, ¿sí? Entonces, vemos en esta serie, no está alejada de la realidad. Es algo, y aunque es una serie de Inglaterra, de Londres, de algo así, no sé exactamente, de la Unión Europea, no difiere en absoluto de nuestras secundarias, ¿verdad? El contexto y la dinámica que se lleva a cabo. Es un reflejo, es un espejo completamente. Si por ahí vieron la serie, a ver, hola, ¿quiénes estamos conectados por ahí? Los que ya vieron la serie, o sea, platíquenme cómo es el contexto en la escuela, en la secundaria del niño, y lo pasan así directamente, ¿verdad? Toma por toma. Son niños rebeldes, que eso es algo normal en esa etapa, la rebeldía, ¿verdad? Hola, tocaya. Sí, claro que sí, tocaya, muchísimas gracias. Yo quería compartirlo, pero no pude, no encontré un enlace, no encontré nada, ya no pude compartirlo, pero muchas gracias. ¿Ok? Entonces, este contexto que vemos en las secundarias, hola Luis, buenas tardes, saluditos, aquí andamos. No difiere nada. Entonces, la rebeldía es una característica precisamente de esta etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Por todos los procesos por los que está pasando, ¿sí? Recordamos que a partir de la pubertad, acuérdense que la pubertad pues es el paso previo, es como que te está preparando ahí, ¿verdad? Tu cuerpecito, tu mente a algo más grande. Entonces, acuérdense que en la pubertad empezamos a tener estos cambios, ¿verdad? ¿A qué se deben los cambios? Pues al funcionamiento del cerebro, ¿sí? Empieza a segregar hormonas,
empieza a realizar mayores conexiones, ya con toda la experiencia, las anécdotas que ha vivido el infante, empieza a crear nuevas conexiones también cuando entra a esa área social más grande. Empieza a diferenciar a otros niños, a otras niñas, se empieza a dar cuenta que su mundo no es la primaria, ese grupito pequeño al que estaba acostumbrado por 6 años. Entonces él ve esa magnitud de personalidades de niños y empieza a hacer nuevas conexiones su cerebro, ¿sí? Entonces el puberto, desde la pubertad, empieza a tener esos cambios en su cuerpo, esos cambios en su pensamiento debido a la nueva segregación de hormonas, ¿ok? Entonces, tiene toda esta mezcla de hormonas y de transformaciones y es cuando el niño empieza a entrar en ese proceso de rebeldía porque ni siquiera sabe qué hacer consigo mismo, ¿ok? Está transformándose. Hay un doctor en biología y en neuroeducación que él nos dice, él descubrió que el proceso de transformación de las larvas a mariposa tienen un gen, ¿sí? Ese es un gen de la transformación que les permite hacer ese cambio tan drástico, tan grande, ¿ok? Y ese gen, pues lo tenemos nosotros precisamente, lo desarrollamos en esa etapa de la adolescencia. El doctor se llama David Bueno, a ver, anótenle por ahí, por favor. Anótenle para que lo consultemos, para investigar un poquito más acerca de este gen. Entonces, este doctor, este neuroeducador y biólogo, descubrió. Entonces, vemos ahí la magnitud de que no nada más son hormonas lo que va segregando nuestro cerebro, sino que se va desarrollando este gen. Y pues ahí entra esa, de lo que hablábamos el tema anterior, de si esa transformación va a ser en una hermosa mariposa o de acuerdo a los antecedentes que tenga el niño, como por ejemplo en la serie, ¿verdad? Pues él, por todos los antecedentes que tuvo y sobre todo la influencia social, porque en la adolescencia es cuando te quieres independizar, quieres alejarte de tus papás. Vemos en la serie que los papás del protagonista no son malos, no son una familia disfuncional, pero cada uno de estos personajes, sus papás, su papá en especial, tienen una infancia que no superaron, ¿sí? Son buenos, se preocuparon por sus hijos, les proporcionaron todo excepto el vínculo, nunca fortalecieron el vínculo que es muy necesario para que el adolescente no se sienta perdido, para que el adolescente pueda tener esa seguridad que necesita cuando llegan los compañeros o cuando llegan las compañeras a insultarlo, a hacerle bullying, como en el caso de la serie, ¿verdad? Hablando de esto, perdón, hablando de este aspecto del bullying que realizan en esa etapa, porque hay mucha crueldad, ¿verdad? Por parte de los adolescentes. No se vayan, ¿por qué se están yendo? Íbamos muy bien y ahorita nada más tengo una vista. No se me desconecten. Platíquenme también, cuéntenme ustedes cómo fue su adolescencia, cómo la vivieron, cómo la experimentaron. En la secundaria, ¿cómo les fue? ¿Cómo era el contexto en tu secundaria? Les voy a platicar algo que ahorita se me vino a la mente. Yo en mi secundaria, yo veía mucho, o sea, cómo los niños, o sea, veían así como el personaje de Jamie, el de la serie, un niño introvertido, un niño serio, un niño que no hace desorden, un niño un poquito aislado. Yo veía cómo les hacían bullying,
o les echaban carrilla y muchas veces hasta empujones, patadas, golpes, lo cual siempre me parecía muy injusto, la verdad, y siempre que tenía oportunidad, pues intentaba ahí defender a esas personas, a esos niños. Yo siempre fui muy, no sé, muy aguerrida o muy así, y siempre me ha molestado mucho lo injusto. Entonces, platíquenme ustedes cómo vivieron esa etapa, su adolescencia. También recuerdo que como mujeres también nos hacíamos a veces, a lo mejor porque alguna tenía una madurez, su velocidad de madurez era más lenta y otras estaban más adelantadas, tenían mayor madurez física y emocional, hacían menos, ¿verdad? A las otras adolescentes, a las otras niñas también. Eso es lo que yo recuerdo. Y bueno, muchísimas cosas, ¿verdad? Platíquenme ustedes, no se me desconecten. Entonces, ahondando en el tema del bullying que padece Jamie, el de la serie. Ok, Luis me dice que fue muy feliz en esos años y todavía extraña los 90. Claro, dentro de lo malo, claro que existía, porque pues no tenía, o sea, nuestros problemas eran sociales, ¿verdad? Nada más ahí en la secundaria. No teníamos responsabilidades, no teníamos muchas cosas que cargamos ahorita de adultos. Y aparte en los 90, pues fue muy bonita década que claro que también, pues, como comentamos, tenía sus desventajas. Entonces, esto que menciona la serie, estos pensamientos que se están promoviendo de los incels, por ejemplo, de los simp, son conceptos muy raros hasta para mencionarlos, ¿verdad? Que los adultos no estamos tan bien contextualizados, a pesar de que estos se empezaron a introducir desde hace más de 10 años. Yo me acuerdo en mis inicios del Facebook, que fue como en el 2009, 2010, o sea, ya se estaba hablando de este tema tan agresivo, tan violento, tan denigrante, ¿verdad? Y tan indignante para a los hombres a los que los quieren estereotipar en esas categorías. Entonces, estos conceptos no son nuevos y nos damos cuenta, o sea, ahorita no, esa serie nos hizo retomarlos y considerarlos, porque es lo que las generaciones han venido promoviendo. Pero díganme, ¿quiénes son los creadores de esas teorías? Ni siquiera son teorías, de esas formas de pensamiento tan cerradas. Son los mismos hombres, ¿sí? Los grupos que empezaron con esas ideologías fueron creados por hombres. ¿Y esto por qué? Pues por la misma falta de seguridad, porque siempre a lo mejor el humillar y el atacar a otros hombres pues les da un poquito más de valentía y de hombría para ellos, ¿verdad? Una forma errónea de pensar que eso les da valentía. Entonces, yo creo que nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad ahorita de fortalecer a nuestros hijos, pero desde pequeños, ¿sí? Ahorita mencionaba pues que en la serie los papás venían arrastrando, bueno, especialmente el papá, una infancia dura donde a él no se le dio la suficiente atención. El papá de alguna manera lo maltrataba psicológicamente en un nivel muy, muy bajito, pero había un maltrato hacia el papá, ¿verdad? Entonces no lo superó. Ahí está la importancia también de trabajar nuestras heridas, trabajar nuestros traumas en terapia, porque después vamos a tener a nuestros hijos, y aunque él tenía buenas intenciones con sus hijos de proveerles, de darles lo que ellos necesitaban, no fortaleció un vínculo real. Ellos mismos mencionan ahí, pues es que él estaba en su cuarto, y ahí en su cuarto pues está seguro, porque pues no salía, ahí en el cuarto está muy bien en los videojuegos, ¿sí? O sea, ni siquiera sabían ellos qué pasaba con su hijo dentro de la habitación.
Nunca hubo un acercamiento. Y este acercamiento lo queremos hacer a veces ya cuando tenemos a nuestro adolescente rebelde, cuando nos empieza a atacar, cuando se empieza a enojar, cuando se empieza a frustrar, pero es un vínculo que se fortalece desde que el bebé está, pues desde que el niño está, bebé, ¿verdad? Desde su nacimiento y desde antes de su nacimiento. Me comenta por ahí Luis, recuerdo en prepa había chicos que hacían bullying e hicieron llorar a un niño chaparrito. Es fecha que no olvido esa cena. Soy padre de una chica de 19 y de un chico de 14 y les fomentó el respeto y ser amigo de casi todos. Exactamente, Luis. Lamentablemente no todos los papás tienen esa mentalidad y eso sería lo ideal. Entonces, en la serie, el reflejo que nos muestra de la dinámica en las secundarias nos demuestra cómo hay muchos adolescentes que están abandonados por sus papás, que tienen todo, ¿verdad? Tienen una escuela, tienen alimento, tienen vestimenta, tienen para entretenerse, tienen recreación, pero les falta lo más importante, que son las bases. En el tema anterior mencionábamos que pues un adolescente cuando se vuelve narcisista es porque también no tuvo de dónde agarrarse, no tuvo una fe fortalecida. Pues cómo iba a tener una fe, ¿verdad? Si una creencia, algo de dónde agarrarse, si pues los papás tampoco la tenían, ¿verdad? Entonces, ahí en la serie vemos la situación de la niña, de la adolescente, la amiguita de Kate, no recuerdo los nombres, la verdad, la amiguita que golpeó al niño, al amigo de Jamie. Vemos que ella le dice la maestra después del incidente, después de la agresión que ella cometió, le dice, yo te dije que te quedaras en tu casa, ¿para qué venías a la escuela? Y dice la niña, pues es que mi mamá no me deja estar sola en la casa, ella está trabajando y no tengo a dónde ir. Entonces el refugio de ella era la escuela. Y solamente tenía a su única amiguita que era Katie, ahora ya se quedó sin ella, entonces la mamá la tenía en abandono. A veces tenemos que dejar a nuestros hijos por cuestiones de responsabilidades, ¿verdad? Del trabajo, pero es un abandono que les estamos haciendo a ellos y vemos cómo les está afectando la falta de ese vínculo y de esa relación real. No se trata de que estemos encima de nuestros adolescentes, porque lo que ellos no quieren tampoco es mucho acercamiento con los papás, pero se trata de estar ahí en los momentos agradables, en los momentos desagradables, en las situaciones que ellos tengan la confianza de acercarse a ti y de contarte lo que les ha pasado. Es complicado, pero cuando existe ya ese vínculo desde la infancia, se puede lograr. Entonces, un niño, una adolescente que está distanciada de sus padres, pues es más fácil que sea influenciada por la sociedad y por los amiguitos. ¿Ok? Entonces, vemos también esta dinámica ahí en la secundaria donde pues los niños, los adolescentes no respetan a los maestros. Entonces, están desalineados, están corriendo, molestan a otros compañeros, les avientan el lonche y son casos reales. Cuando ustedes platican con sus hijos, con uno como maestro, maestra, se da cuenta de que estas cosas pasan. ¿Y quiénes son esos jóvenes, esos adolescentes que atacan y que generan esta violencia? Pues son los mismos jóvenes que en casa viven ese tipo de violencia o no hay se sienten solos, se sienten rezagados por sus mismos papás. Sí, bueno, entonces el adolescente es importante, está presentando todos estos cambios y yo sé que llega un momento en el que él no quiere acercamientos con sus papás,
tiende a estar un poquito más aislado porque tiene que aprender a manejar esas cosas nuevas que él está percibiendo, que está recibiendo, nuevas emociones, nuevas experiencias. Entonces el niño lo que más necesita es tener esa relación, ¿ok? Bueno, aquí tengo, bueno, este es un librito, ¿verdad? Y nos dice, bueno, en la contraportada nos menciona que por lo general, a partir de los 11 años, las niñas suelen mantenerse como que más flexibles, más que los varones. En ambos sexos, no obstante, los valores conseguidos entre los 12 y los 13 años se estabilizan de forma definitiva y quedan establecidos con carácter permanente para toda la vida. Entonces, es una etapa donde el adolescente ya está creando su identidad, ¿sí? Cuando son niños, aún no tienen una identidad, ¿sí? Porque ellos están, como comentábamos al principio, están en un contexto pequeñito, con sus amigos, entonces sus influencias a lo mejor es la música infantil que escucha, a lo mejor las caricaturas que él ve, entonces aún no tiene una identidad en específico y ellos no diferencian todavía entre una forma de ser y otra forma de ser. Pero ya cuando entran a esta etapa de la adolescencia, de los 12, 13 años, ya es cuando ellos, es como que tomaron una conciencia, su cerebro, y cuando dicen, ¿quién soy? ¿O quién voy a ser en la vida? Y ahí es donde influye mucho las enseñanzas de los padres de familia, las enseñanzas de la sociedad, las enseñanzas de todo lo que ve. Ahorita, lamentablemente, pues nuestra sociedad está cada vez más decadente, ¿sí? Simplemente la música que hacen ahorita pues es muy diferente y no es que me voy a sonar como la señora así de que hay en mis tiempos en mis tiempos era mejor todo, no, pero es un hecho en el aspecto de la música y también está comprobado científicamente, o sea que la música, el reggaetón, los narco, los corridos, todo eso que se está escuchando ahorita, ni siquiera tiene una complicación musical, ¿sí? O sea, es el mismo sonido repitiéndose. Entonces, cada vez vamos más decadentes, sinceramente. Entonces, el niño ¿cuál va a ser la identidad que él tome? Pues su identidad va a ser todo eso que él ha vivido, todo lo que él ha observado y todo lo que la sociedad, los medios de comunicación le estén influyendo, ¿ok? Entonces, repito, los valores conseguidos entre los 12 y los 13 años se estabilizan de forma definitiva y quedan establecidos con carácter permanente para toda la vida, ¿ok? Entonces, la identidad que decida tomar el adolescente es la que va a perpetuarlo también como adulto. ¿Qué tipo de adultos queremos tener? ¿Sí? Retomando lo que comentaba ahorita de las ideologías que menciona la serie de los incels y de los simp, que son generadas precisamente por hombres, ¿verdad? Y ahorita nosotros estamos muy alejados de ese contexto, pero la serie fue un piquete, ¿verdad? Fue un pellizco que nos dijo, oye, date cuenta de lo que está pasando con los adolescentes ahorita, de cuál es su sociedad, cuál es su contexto, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que le está influyendo. Entonces aquí la situación con este protagonista de la serie, con Jamie, es que los ataques, el bullying que él iba recibiendo, ese catálogo de incels que le hicieron, pues obviamente, o sea, dentro de la inseguridad que presenta la adolescencia, del miedo, de lo nuevo,
ese estereotipo en que lo estaban catalogando, pues lo fue mandando hasta abajo. ¿Y qué es lo que hace el adolescente? Dice, pues no, o sea, tengo que buscar la manera de ser mejor, de no dejarme, ¿sí? Y ahí está donde se transforma completamente la mentalidad de este adolescente, ¿ok? Por ejemplo, ahorita también en el caso de la mujer, también esa ideología de que las mujeres de alto valor, ¿verdad? Bueno, en el caso de los hombres, pues el típico hombre alfa y el típico beta, los incels, los sim, y humillan a los hombres, los denigran. Y lo que hacen es pues reprimirlo cada vez más y meterle a su cabecita esas ideas. Si no tiene fortalecido desde casa la seguridad, la autoestima, pues el niño se va haciendo cada vez más con esa mentalidad más pequeña, ¿verdad? Subestimándose. Y por ejemplo, ahorita, bueno, de esta temática, pues hay un señor pelón muy conocido, que la verdad ni siquiera quiero decir el nombre, que promueve mucho eso, ¿verdad? Que de los alfas y los betas y que los simp, el amigo simp y que no sé qué. Lamentablemente. Entonces, ¿quiénes son las personas, los hombres que siguen a este tipo de personajes? Pues a lo mejor también son hombres que no tienen una autoestima fortalecido y que buscan una ideología equivocada para sentirse un poquito más, ¿ok? En el caso de las mujeres comentaba que está la ideología de las mujeres de alto valor, ¿ok? Entonces, discúlpenme a todos, pero no acepto, ¿ok? ¿Por qué? No hay no hay algunas mujeres de alto valor, porque todas las mujeres somos de alto valor, independientemente de su nivel social, de su nivel académico, de su nivel económico, de su cualquier aspecto. Todas las mujeres somos de alto valor, y quiero decir aquí ahorita, pedir a todas las mujeres que me están viendo que repitan esto ahorita, y no lo repitan en su mente, o sea, quiero que lo digan en voz alta: soy una mujer de alto valor. Y no se trata, no hay que tergiversar como esta ideología pretende, de que como soy de alto valor, pues el alto valor sí lo clasifican un poquito en el aspecto económico, ¿verdad? De que soy de alto valor, entonces quiero que me den todo, ¿ok? No se trata de eso, o sea, somos de alto valor por el simple hecho de ser mujeres, porque la mujer tiene es la que tiene el poder y la capacidad de crear, procrear y hacer, ¿ok? Entonces, también esa ideología empieza a lo mejor a perjudicar también a otras mujeres, que como en el caso de los hombres, que a lo mejor no tenían una autoestima fortalecido o unas bases de donde sostenerse. Entonces, ahorita, actualmente en el 2025 y años anteriores, lo que están haciendo también es inculcar mucho odio, ¿verdad?, entre nosotros mismos. Y no se trata de eso. Por eso desde la adolescencia, como me comentaba, me aportaba por ahí Luis, hay que enseñarlas, hay que fomentarles el respeto y el ser amigo de todos, independientemente si es hombre introvertido, si es extrovertido, independientemente si es mujer X, así tal cual, ¿ok? Entonces, esa decadencia social en la que estamos cayendo nos está llevando a literalmente y metafóricamente matarnos entre nosotros y a odiarnos y separarnos, ¿verdad? Bueno, les iba a pedir algo. Cada vez que diga la muletilla, ¿verdad? Pónganme me entristece, por favor, aquí a la transmisión, porque es una muletilla que tengo y ya estoy tratando de eliminar. Pero bueno, entonces, hombres, mujeres, hablemos con nuestros adolescentes
fortalezcamos el autoestima en ellos. O sea, no le demos la prioridad a la sociedad, no le demos prioridad a lo que está afuera, ¿ok? Y ni siquiera, y lo digo literalmente en cuanto a sociedad, y lo digo en cuanto a físico, ¿sí? Que por ahí también hay muchos ataques en esa etapa de la adolescencia, porque es cuando pues, el adolescente se empieza a ver su cuerpo, ¿verdad? Empieza a ver sus características, cómo va cambiando. Entonces, denle prioridad a lo que está dentro de su adolescente. Trabajen el autoestima desde adentro, ¿sí? No importa realmente lo físico, no importa la vestimenta. Por ejemplo, en esa etapa en que es para ellos tan importantes el verse bien, sí, pues por lo general el verse bien, ¿verdad? Yo creo que lo más valioso es el cómo nos comportamos, ¿ok? Puede haber personas que están muy bien vestidos, que están muy bien arreglados, pero por dentro no tienen un respeto hacia los demás o tienen algún complejo de superioridad que los orilla a maltratar a otras personas, pero hay que fortalecer eso en nuestros adolescentes, platicar con ellos, acercarnos, escucharlos, estar para cuando ellos lo necesiten. Me comenta, ¿qué ganará la clase política con enemistar a las mujeres contra los hombres? Sí, o sea, hay ideologías políticas que están promoviendo esto, pero más que nada, más que lo político es simplemente la sociedad, o sea, esa falta, esa carencia de valores. Porque, por ejemplo, a nivel curricular, sí se enseñan los valores, sí se enseña y se promueve el respeto, la igualdad, la equidad, pero ya no se hace en la práctica, porque son las familias. Sí, las familias son el núcleo de donde salimos todos los seres humanos, todas las personas. Somos nosotros los que debemos de trabajar con nuestros hijos y nuestras hijas. También tendemos, como en el caso de la serie, los papás de Jamie, de este niño adolescente asesino, tendemos mucho a sobreproteger a nuestros hijos. Entonces, como comentaba, esta fe, estas bases, este autoestima que se le debe de inculcar a nuestros hijos, el vínculo, empieza desde la infancia, desde que son bebés. Y entonces estas familias, no sé, piensan a lo mejor que dañan, si ponen límites a sus hijos o simplemente, o sea, los dejan hacer cualquier cosa independientemente de si eso es agredir a otros niños o molestarlos. Estos papás o son sobreprotectores o son negligentes, ¿verdad? Bueno, sobreprotector podría ser de alguna manera sinónimo de negligencia en esta situación. Pero ahí las consecuencias, o por cómodos, ¿verdad? Son flojos y simplemente no quieren educar a los hijos. Pero esto va a conllevarles a ellos mismos consecuencias, ¿verdad? En un futuro. Ay, pónganmela ahí, me entristece por la muletilla. ¿Qué tipo de consecuencias? Pues ya muy variadas, ¿verdad? A lo mejor adicciones, vicios. El adolescente, el joven, tarde o temprano va a proyectar esa falta de autoestima que no se le inculcó. Esa falta de valores los va a proyectar de alguna u otra manera, lo va a hacer que otras personas lo influyan para realizar pues actos que lo van a perjudicar a él mismo también. ¿Y qué van a hacer estos papás que fueron sobreprotectores o que fueron negligentes? Yo creo que no van a reconocer
no van a aceptar su responsabilidad y quizás se vayan a victimizar de su situación. Ay, es que mi hijo esto y es que mi hija esto, cuando ellos tuvieron su responsabilidad. Y no se trata de culparse como lo maneja ahí la serie, porque los papás también de alguna manera pues no, en su momento no supieron, porque nadie nacemos sabiendo ser padres, pero cuando ya se toma la decisión de ser papás y de traer vida o vidas al mundo, tenemos que estar conscientes de que eso nos va a implicar un trabajo y una responsabilidad tanto en nuestro propio hijo, en nosotros mismos y en la sociedad. Ahorita quiero decirles si hay jóvenes que aún no tienen hijos por ahí, hay parejas que quieren tener hijos, quiero dejarles muy claro que la crianza cansa, ¿sí? La educación es cansada. Nosotros no traemos hijos al mundo para estar cómodamente sentados en el sofá, acostados en el sofá, sin ninguna responsabilidad hacia con ellos. Y como que para estarles permitiendo que ellos hagan, porque los límites es algo también necesario, ¿verdad? Así como el fomentar su autoestima, el tener límites les permite también a ellos no a lo mejor involucrarse en conflictos o en problemas que les puedan perjudicar o que puedan generar algo mucho mayor. Y ese es el motivo principal de los límites, ¿verdad? Los límites no son para molestar a las personas. Al contrario, son para generar un mejor estilo de vida. Entonces, jóvenes, no podemos ser tan desinteresados ante la realidad de tan fácilmente tener hijos cuando no nos vamos a hacer cargo como debe de ser. Entonces, la verdadera crianza cansa. Y desde el momento en que deciden traer un hijo al mundo, pues hay que comprometerse y aunque no nacemos sabiendo, aquí el papá de esta serie de adolescencia del protagonista tenía sus heridas, ¿verdad? De su papá especialmente. Su papá lo violentaba de alguna manera psicológicamente y lo hacía menos. Entonces, hay que trabajar eso desde el momento en que tú decides tener hijos, trabajar primeramente en ti, tienes que estar bien contigo para que tú puedas superar esas cosas que te dañaron, esas cosas que te hicieron daño, porque bueno, a mí me ha pasado como maestra que dicen los papás, es que yo no los regaño, yo no le llamo la atención, yo no le pongo límites porque conmigo fueron muy duros. Como lo dijo el papá, ¿verdad? De que en la serie, de que él se prometió, pues no golpear, bueno, no se trata de golpear, ¿verdad? Así lo menciona en la serie, porque el papá era golpeado, no se trata de golpear a los hijos, simplemente de ponerle los límites, o sea, tampoco es, te vayas a los extremos, ¿ok? Ok, entonces a mí me golpearon, entonces yo ni siquiera le voy a poner un límite a mi hijo, o sea, es un extremo completamente, ¿verdad? Grande. Entonces, trabaja en ti, trabaja tus heridas, trabaja tus traumas, trabaja lo que te lastimó para que puedas llegar a una mediación, ¿verdad? No se trata también de que tú no hagas eso con tu hijo o de que tú hagas todo lo contrario, mimarlo, consentirlo, ¿verdad? Porque tú también lo estás afectando cuando lo estás sobreprotegiendo. Entonces el punto aquí es llegar a un punto medio y sobre todo trabajar con ellos desde adentro y desde que están pequeños. Eso es la crianza no desde que nace el ser humano, sino desde que está en el útero, en la matriz de la mamá, ¿verdad? Desde ahí se empieza a fortalecer el autoestima, las bases para nuestro bebé.
¿sí? Y es importante que todos los papás ahorita pues consideremos eso, el fortalecer los valores con nuestros hijos, porque si estamos llegando ya a un nivel, pues como lo reflejó la serie, ¿sí? De niños abandonados, niños descuidados, niños solos, que pues tienen un comportamiento muy antimoral, ¿verdad? Muy perjudicial para las demás personas y para ellos mismos. Entonces ahora sí voy a dar un espacio para que ustedes me hagan sus comentarios. Si vieron la serie, platíquenme qué fue lo que más les impactó, lo que más les llamó la atención. Vemos en esta serie, en esta familia, no eran malos los papás, pero sí fueron un poquito negligentes en el aspecto emocional del adolescente. No había un vínculo, no había un acercamiento, y hasta en el mismo caso del papá policía con su hijo, a veces estamos tan absortos en nuestro trabajo porque tenemos pues la gran responsabilidad que nos olvidamos de nuestros hijos, y hay niños, hay adolescentes que son comprensivos y que lo entienden, pero que de alguna manera también les está perjudicando. En el caso de este adolescente, pues que también recibía bullying y maltrato, y nunca estuvo su papá, a pesar de que era pues policía, detective, nunca estuvo su papá para escucharle lo que realmente le estaba pasando. Hasta que ya el niño, pues preocupado por el papá, lo ve todo perdido y le dice, oye, es que, o sea, el propio hijo ayudando al papá, ¿verdad? Quiere orientarte por dónde va toda esta situación. Y gracias a que el hijo, él dentro de ese contexto de adolescentes, pues él sabe, ¿verdad? De qué se trataba todo este problema. Entonces, fortalezcamos desde que están pequeñitos el vínculo con nuestros hijos, no los dejemos a la deriva, no los hagamos tampoco villanos, no los hagamos bullies, no los hagamos maltratadores, porque tarde o temprano también, pues en el caso de la serie, pues el niño llegó a un nivel extremo, ¿sí? Y también por lo que el abandono emocional, afectivo que recibió de parte de sus papás, y, y lo que estaba pasando en su escuela, el maltrato que él estaba recibiendo, lo descargó también, y el ejemplo que estaba recibiendo de su papá. Entonces, hay muchísimos detalles que sí hay que analizar de esta serie, pero no me quiero tampoco alargar mucho, entonces igual y si tomamos así algún puntito más importante que ustedes me quieran compartir por ahí, los que estamos conectados, porque sí hay muchas cosas que rescatar. Vemos en este personaje, en el adolescente, cómo se dejó influir completamente por esa ideología que lo estaban catalogando. Por aquí tengo, no es el mensajito. Lo estaban catalogando, entonces él dijo, no, pues, o sea, él se dejó influir completamente, o al compararse con los otros compañeros quería ser igual a ellos, pero vemos cómo también la mentalidad de este adolescente pues era hacia la violencia a las mujeres, ¿sí? Enfocaba esa violencia hacia la mujer, a pesar de que sentía atracción por ellas, pero el hecho de sentirse menos, de sentirse que no le hacían caso, pues lo hizo descargar de manera incorrecta todo esto, y lo vemos ahorita, lamentablemente, con toda esta violencia que la mujer está padeciendo por este tipo de hombres, y vemos el claro ejemplo en este personaje, ¿verdad? Ese personaje es el reflejo de todos los hombres que violentan a las mujeres, ¿ok? Ya se me olvidó también algo más que les quería comentar sobre esta situación. Estas ideologías, no sé por qué las difunden tanto los hombres de los incels y todo eso,
realmente hacen esta diferencia en las personalidades de los hombres entre como que el hombre alfa, el guapo, el de buen cuerpo, el macho, y dan a entender que las mujeres preferimos a ese tipo de hombres que a pesar no sé, que pueden ser también de alguna manera violentos hacia los mismos hombres, ¿verdad? A los hombres más introvertidos, con otro tipo de características. Pero realmente no es así. O sea, porque la mujer siempre se va a ir con el hombre que la proteja, ¿verdad? Ya no hablamos a lo mejor de un proveedor, pero el hombre sensible, el que la comprenda, el que la escuche, el que esté ahí para apoyarla, independientemente de las características que tenga, sea introvertido, sea extrovertido, sea fuerte, sea débil, ¿verdad? Esa es la verdadera eh, situación, independientemente también de que la mujer sea a lo mejor muy autónoma, muy independiente, muy profesionista, que le guste tener metas profesionalmente. A veces hacen muchos estereotipos, catalogan de muchísimas maneras y como lo vemos a nivel sociedad, la difusión de esto, lo creemos que es verdad y no interiorizamos lo que realmente necesitamos y queremos. Y no interiorizamos, no observamos, no detectamos lo que la otra persona realmente quiere. ¿Ok? Entonces sí hay muchísimo de qué hablar de ese tema, así como pues muchísimo. También en cuanto a feminismo, en el caso pues de Kate, la niña que asesinaron, sí es verdad que la niña también de alguna manera insultaba y agredía a este protagonista, pero ahí es donde entra el reforzamiento de los papás hacia con el hijo, ¿verdad? El darle la seguridad y darle esa confianza en sí mismo, que no importa lo que la chica haya dicho o lo que los demás jóvenes hayan dicho, sino realmente lo que tiene validez es lo que tú eres y lo que tú haces positivo. Pero hay mucho trabajo que hacer con nuestros adolescentes en todos los aspectos. Papás, no dejen no abandonen a sus niños emocionalmente y afectivamente. ¿Ok? Trabajen con ellos, háganles saber a todos lo valioso que son, tanto adolescentes, niñas, como adolescentes, niños, hombres y mujeres, lo valioso que son, ¿sí? Y que nadie externo puede llegar a lo mejor a transgredir eso, aunque lo intenten hacer, mientras tú tengas la seguridad y la confianza en ti, lo demás está de sobra. A los adolescentes, acérquense con sus papás también, ¿verdad? Y papás, responsabilicémonos. Sé que hay muchísimos papás, muchísimas familias muy conscientes de todo, y de eso se trata, ¿verdad? De tomar responsabilidad en lo que estamos creando y criando. ¿Sí? Porque si no, nuestra sociedad va a explotar, va a llegar el momento en el que ya no pueda más. Y sobre todo nuestros jóvenes, ¿verdad? Que ahorita también lamentablemente hay mucho suicidio y esa es la misma razón, ¿verdad? Muchas de las veces a lo mejor el maltrato que sufren por fuera. Pero platiquen con sus hijos, escúchenlos, dense un momento como en la serie que el detective, el policía, cuando ya abre los ojos y dice, todo esto pasa en la secundaria, todo esto está pasando, y dice, hoy no voy a regresar a mi trabajo, voy a irme con mi hijo, me voy a ir a un restaurante, a comer papas y a platicar y convivir con él. Y yo creo que eso es lo fundamental, ¿verdad? Un momento, aunque sea corto, aunque sea insignificante, pero pasar, o sea, eso es lo que fortalece los vínculos entre padres e hijos, la convivencia, el que el niño tenga esa costumbre de, de tener momentos con sus padres en los que pueda platicar de todo,
que tenga la confianza, ¿ok? Y bueno, realmente sí hay, a veces soy muy reiterativa, soy muy repetitiva, pero sí hay muchas cosas también que van saliendo ahí poco a poco para platicar. Entonces ya voy a cortar la transmisión, ya casi llevamos 1 hora. Y ahí como quiera, pues me van comentando algo que puedan aportarme, con lo que ustedes puedan apoyarme, enriquecerme de algún dato importante que se me haya pasado y ahí ir enriqueciendo esta transmisión porque se queda ahí guardadita, ¿verdad? Entonces, papás, y también pues como papás y como partícipes, integrantes de la sociedad, pues hay que fomentar y promover mucho la práctica de los valores. Ustedes, papás, acérquense a las escuelas de sus hijos. Yo siempre he pensado, estoy muy en desacuerdo, cómo los trabajos nos acaparan, cómo nos succionan, ¿verdad? A mí, ay, pónganmele ahí, me entristece. Cómo los trabajos, las empresas, las instituciones en las que laboramos, no nos dejan ni respirar, no nos dejan ni siquiera pasar un momento más de provecho con nuestros hijos. Me ha pasado en juntas con papás o en actividades escolares donde no asisten los papás por cuestiones de trabajo, pero a mí me gustaría promover una ley. Ay, no estoy enfocada porque aquí tengo mi tecito, no le he tomado mi té. Los invito también a ustedes que en la próxima plática, antes de empezar, se preparen su tecito y tomen conmigo. A mí me gustaría promover un permiso, ¿verdad? Que otorguen, algo que sea legal, que obligatoriamente las empresas otorguen permisos a los papás, a las mamás, en juntas escolares o en los eventos, porque eso nos enseña el interés también, demuestra el interés que tenemos hacia nuestros hijos. Y una empresa no debería, un trabajo no debería de acaparar todo este tiempo nada más para eso. Aunado a esto, quiero comentar también de ese abandono que sufren los hijos porque ahora papá y mamá tienen que trabajar, ¿sí? En el pasado, la mujer empezó a trabajar porque eso permitía tener lujos en el hogar. Pero ahora, como ya se creó ese conformismo, esa comodidad de parte de los, bueno, no sé, pues sí, de los, no sé cómo nombrarlo, de las empresas, de las instituciones, pues ahora tienen que trabajar a fuerza los dos para completar lo básico, para completar lo mínimo, ¿sí? Se acostumbraron tanto a eso, a que la mujer y el hombre trabajaran, que ya no es por lujo, sino que ya es por necesidad. Y eso, pues obviamente genera un abandono en los hijos, en las familias. Entonces ahí, si algún día promuevo, gestiono esta ley de permiso obligatorio para asistir a eventos y juntas escolares, pues ahí me apoyan. Hay que recaudar firmas si están de acuerdo. Pero bueno, entonces me despido. Siento que sí fue muy reiterativa. Espero pues haya alguna información que les haya detonado, que les haya ahí despertado o al menos un interés, una curiosidad también, y que entre todos ayudemos pues a formar una mejor sociedad para nuestros hijos y pues para todos los que siguen después de nosotros. No fomentemos las ideologías de odio en ningún sentido.
ni en contra del hombre, ni en contra de la mujer, ni en contra de una persona con ciertas características. No cataloguemos también a las personas y enseñemos a nuestros hijos a no hacerlo. Y fomentemos pues todos estos valores que mucha falta hace la práctica. ¿Ok? Me despido. Estamos aquí en contacto y estamos al pendiente. Me dio mucho gusto verlos, ahí a todos los que estaban conectados y nos vemos próximamente. Bye y muchas gracias.